Y otra pregunta que me surge, claro, cuando tú quieres certificar, por ejemplo, la Eurocabina, que es el equipo de embarcado del RTMS, esta Eurocabina tiene que hablar con el equipo de vía de RTMS, ¿no? Los RBCs. Entonces, cuando un proveedor quiere certificar su Eurocabina, ¿os deja también su RBC para que veáis el intercambio de mensajes o cómo se hace esa certificación? Porque al fin y al cabo el tren tiene que responder de una manera estándar a ciertos mensajes del RBC, con lo cual necesitas un RBC para la certificación, ¿no? Así es, y esa es la principal diferencia entre el laboratorio de Eurocabina puro y el laboratorio de simulación de tráfico. En el de simulación de tráfico lo que tenemos es un RBC real de la línea y un EVC real, el que va a ir montado en el mientras que en el laboratorio de Eurocabina solo tenemos la Eurocabina, porque es el elemento a certificar. Entonces, nuestro laboratorio es el encargado de gestionar toda la conexión de radio con esa Eurocabina y nosotros, digamos, simulamos un RBC, porque la principal diferencia entre unas pruebas y otras es que las de simulación son reales, es decir, es un tráfico de datos real, mientras que la Eurocabina lo que haces es prueba requisitos, es decir, envías una información con un objetivo. No estás constantemente solicitando al tren que te reporte su posición como ocurre en las pruebas en vía. Y un poco es esa la diferencia. En Eurocabina nosotros hacemos de RBC y también de baliza, y en el laboratorio de simulación de tráfico nosotros lo que hacemos es integrar el RBC en el laboratorio, pero nosotros somos transparentes, somos un mero transmisor. Muy bien, y luego había escuchado también, Ricardo, que tratabais actividades de tema de satélites. Así es en la unidad técnica en la que trabajo yo, que es la parte de satélites, de GNSS y digitalización de la infraestructura, con el objetivo de dar cabida a los futuros desarrollos de odometría avanzado de baliza virtual. A día de hoy no está claro cuál va a ser la decisión final, si se irá por una odometría avanzada o baliza virtual. Lo que sí está claro es que el posicionamiento por satélite, junto con otros sensores, como ya hablaremos más adelante, van a formar parte de la odometría del tren y nos van a permitir tener una posición de tren más precisa y segura, y sobre todo va a permitir dar un salto en la parte de nivel 2, porque gracias a estos avances se habla ya del nivel 2 híbrido, que es un nivel 2 tradicional con cantonamiento móvil. Entonces, todos estos avances van vinculados a una mejora en la odometría del tren, a saber dónde está el tren de una forma más precisa y sobre todo más segura. Sí, no, que tenía la pregunta de que hemos hablado del GNSS para posicionamiento del tren por satélite. ¿Por qué no se podría usar el GPS si es algo que todos tenemos en nuestros teléfonos para posicionar el tren? Pues el GNSS se dice que es multiconstelación y multifrecuencia, y el GPS es simplemente una constelación. El GPS es una constelación de satélites americanos con un propósito, y lo que hacen es dar un servicio de posicionamiento. Europa en los últimos 20 años ha tomado, la verdad, que la iniciativa, y a día de hoy tiene en funcionamiento la constelación Galileo, que también es multifrecuencia. Bueno, vamos a distinguir. Constelación más bien está relacionada con los países que dan el servicio. GPS es Estados Unidos, GLONASS es Rusia, Galileo es Europa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el único que garantiza un servicio en todas las condiciones, es decir, en condiciones de guerra, es Galileo. Galileo es el único que da un servicio civil a toda la población mundial. Es decir, los otros pueden dejar de funcionar ante determinadas condiciones, mientras que Galileo tiene un compromiso de que siempre va a dar ese servicio. Entonces, eso en cuanto a las constelaciones. Y en cuanto a las frecuencias, se utilizan distintas frecuencias para evaluar los fenómenos atmosféricos. Es decir, los satélites están fuera y luego tienen que pasar por la ionosfera, todas las esferas que estudiamos cuando éramos jóvenes. Entonces, en función de las condiciones en las que estén, tienes unos retardos u otros. Y las frecuencias lo que permiten es evaluar cuáles son las condiciones para conseguir que la precisión sea la mayor posible.
Este tema Bueno. creo que es muy interesante y deberíamos en un capítulo dedicarle entero a que nos expliquen bien cómo funciona comunicaciones por satélite aplicadas al sector ferroviario. Sí. Bueno, Y si os acordáis, justo en el capítulo pasado hablábamos de la noticia del RTMS convencional y una de las principales características que se iban a aplicar era el posicionamiento vía satélite. No solo, como comentaba Ricardo, para posicionarte mejor, sino también llevado a un ahorro de costes con el hecho de eliminar o posiblemente eliminar balizas, eliminar material, mantenimiento, etcétera. O sea que este tema es súper interesante. Sí, lo que comentas, Laura, yo creo que es la clave. A día de hoy todos los sistemas embarcados te dan posiciones, aceleraciones relativas a un punto de referencia, que es la baliza. El satélite lo que te da son posiciones absolutas, es decir, tu intervalo de incertidumbre, que siempre estamos acostumbrados a verlo como una barrita que sube en función de la distancia, en el caso de utilizar satélite ya no sería así. Tendría otra forma porque depende del entorno en el que te encuentres el error. Entonces, por eso es un nuevo jugador que entra en el RTMS y que, pues eso, también hay que estudiarlo porque el entorno ferroviario, y es lo que estamos viendo en los proyectos de innovación, es muy variopinto porque el GPS se ha utilizado toda la vida en aviación y en aviación no hay ni árboles, ni túneles, ni nada de esto. Bueno, ni van tan cerca, ¿no? Los trenes igual, porque claro, aquí en vías en paralelo hay que ver. Así es. Entonces, por ejemplo, para las vías en paralelo, por lo menos lo que se habla en las conferencias es utilizar imagen, que sepa dónde estás. Sobre todo porque generalmente eso te ocurre en estaciones y las estaciones suelen estar techadas o suelen tener unas condiciones en las que la señal del satélite no es buena. Entonces, bueno, pues siempre hay que buscar medidas de mitigación para todas estas situaciones. Combinar tecnologías, supongo, claro. muy bien, pues prometemos dedicar un capítulo a hablar de este tema que parece muy interesante. Entonces, Ricardo, si echamos un poco la vista atrás, ¿cuáles dirías que han sido los principales hitos y éxitos del CEDEX? Pues el principal hito y el que se ha hecho toda la vida es que ha sido el primer laboratorio acreditado del mundo en la certificación de eurobalizas, antenas BTM y eurocabinas. Y eso ha provocado que más de 15 fabricantes de baliza hayan pasado por el CEDEX, por el LID, y que todos los suministradores de eurocabinas hayan pasado por el CEDEX en distintas versiones de su desarrollo. En un inicio había únicamente 3 laboratorios y los plazos de ejecución de una certificación de Eurocabina eran, vamos a decir, de muchos meses. Entonces, cuando empezó el RTMS, había muchos suministradores y pocos laboratorios. Entonces, pues buscaban el hueco que hubiera en el laboratorio para poder certificar su equipo. ¿Y quién os acreditó a vosotros? Porque claro, alguien tiene que acreditar al certificador, ¿no? Pues ENAC, la acreditación que tenemos en Eurobaliza es del año 2005, se hizo en el 2005 y la de Eurocabina tendría que mirarlo, pero lo bueno es que es un documento público, o sea, si buscas ENAC, el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, hay un documento publicado en Internet donde te dice no solo que estás certificado, sino para qué versiones de RTMS estás certificado. Entonces, a día de hoy nosotros estamos certificados para la Baseline 2 y para la Baseline 3, la R1 y la MR2. Cuando venga una nueva versión, nosotros tendremos que volver a actualizar ese dossier para poder certificar Eurocabinas de esta nueva versión. Pues parece que va a llegar pronto, ¿no? Sí. Hay que empezar a prepararse. Sí, según hablaban el otro día en la conferencia, en el Rail Life, se espera para febrero del año que viene. Pero bueno, cuando la del 2022, ¿no? La gente que sabe siempre habla del primer semestre de 2023 se publicará. Bien. Muy bien, ¿y algún otro hito que quieras destacar? Pues luego la parte del laboratorio de simulación de tráfico que hemos hablado anteriormente, porque son
más de 10 líneas las que han pasado por el laboratorio, tanto a alta velocidad como de cercanías, y los errores que se han encontrado en el laboratorio, porque una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que las pruebas con estas líneas se realizan durante la ejecución física de las obras. Entonces, todos los errores que puedas solucionar antes son errores que ya tienes solucionado para cuando llegan las pruebas en vía y los equipos integrados en el sistema ferroviario.